Ese hombre fue tan valiente que enfrentó y luchó con los mafiosos. Por increíble que parezca, no fue el único en ponerse en riesgo en una situación con pandillas, como por ejemplo, esos motociclistas que al provocar al conductor del coche, terminaron encontrándose con mafiosos peligrosos. En un vídeo que capturó un momento de gran tensión en las calles, un grupo de motociclistas circulaba por una carretera, aparentemente en una formación organizada. Dominaban los carriles de tráfico con una postura desafiante, provocando a otros conductores y exhibiendo un comportamiento violento. La situación comenzó a intensificarse cuando los motociclistas se encontraron con un coche negro, sin saber que este vehículo estaba asociado a la mafia rusa. Según el vídeo, los motociclistas, posiblemente sintiéndose en control de la situación, comenzaron a provocar al conductor del coche sin darse cuenta de que, detrás de ese vehículo, había individuos con fuertes vínculos con el mundo del crimen. El impasse se agravó rápidamente cuando los motociclistas rodearon el coche en una calle estrecha, bloqueando el camino de manera hostil. La postura desafiante de los motociclistas, que se veían a sí mismos como gánsteres callejeros, pronto chocó con la brutalidad y eficiencia de los mafiosos, quienes no dudaron en resolver la situación de manera rápida y frecuentemente violenta. Aunque el vídeo no capturó el desenlace final, aparentemente sugería que la situación podría no haber terminado bien. En 2014, en una pequeña ciudad en la región de Krasnodar Krai, al sur de Rusia, un restaurante popular entre jóvenes y empresarios fue invadido por un grupo de 40 hombres enmascarados de la mafia. Los bandidos, armados con bates de béisbol, atacaron el establecimiento con el único objetivo de forzar al propietario a pagar una deuda de protección. El ataque fue rápido y extremadamente violento. 2 trabajadores fueron arrastrados fuera del establecimiento y brutalmente atacados. El impacto del ataque fue devastador. 4 empleados resultaron heridos, 2 con lesiones graves. La destrucción en el restaurante fue significativa, con daños que superaron las 20.000 libras. La policía, al investigar lo ocurrido, concluyó que el ataque fue una especie de lección aplicada al propietario, probablemente por estar atrasado con los pagos de protección, una práctica común entre las organizaciones criminales de la región. Aunque la policía había iniciado una investigación, la naturaleza del crimen dificultaba la recopilación de información. Todos los criminales estaban enmascarados y los empleados, temerosos por su propia seguridad, negaron saber cualquier detalle sobre los criminales. Las cámaras de seguridad de un metro registraron un ataque violento que ocurrió en un vagón. La escena comenzó cuando un hombre intentó acercarse a 2 individuos que estaban sentados en la esquina del vagón. Sin ninguna vacilación, uno de los delincuentes se levantó e inició una secuencia brutal de patadas contra la víctima. El criminal sostenía un arma en la mano mientras propinaba los golpes, lo que intensificó el pánico entre los pasajeros que presenciaron la escena. El segundo implicado permaneció cerca, observando la acción mientras la víctima caía al suelo bajo el impacto del ataque. Ninguno de los pasajeros intervino y muchos se alejaron hacia los extremos del vagón, intentando evitar cualquier implicación en la situación. Cuando los 2 hombres decidieron dejar el vagón, la situación se volvió aún más grave. Al acercarse a la salida, uno de ellos se detuvo, se giró hacia la víctima y apuntó con el arma. En un movimiento rápido y decisivo, apretó el gatillo. El disparo resonó por el espacio cerrado del metro, causando un momento de desesperación entre los pasajeros. Muchos corrieron para protegerse, mientras los 2 criminales salían rápidamente del tren y desaparecían. El ataque fue captado por cámaras de seguridad, proporcionando imágenes nítidas de los rostros de los criminales, lo que permitió el inicio de las investigaciones por parte de las autoridades. La policía fue alertada inmediatamente después del incidente y equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para atender a la víctima. En una tarde de otoño en la ciudad de Sochi, en Rusia, un restaurante se convirtió en el escenario de un ataque coordinado y brutal, capturado en detalle por cámaras de seguridad. El incidente ocurrió cuando una banda armada invadió el establecimiento, provocando pánico entre los clientes. El ataque, que involucró el uso de armas de fuego y amenazas directas, parecía ser una operación planificada, con el objetivo de presionar al propietario del café para que pagara una deuda de protección. Cerca de 6 miembros del grupo, algunos armados con pistolas y otros con cuchillos, entraron en el lugar de manera rápida y decisiva. El grupo estaba claramente en busca de algo específico: la intimidación.
Mientras los otros clientes reaccionaron con miedo y confusión, un hombre permaneció sorprendentemente sereno, dando la impresión de estar inmune al clima de terror a su alrededor. Después del incidente, la policía local inició una investigación. Sin embargo, como es típico en casos que involucran organizaciones criminales, la falta de testigos dispuestos a hablar complicó las indagaciones. En una ciudad como Sochi, donde la presencia de mafias es bien conocida, la lealtad a los criminales muchas veces impide que las víctimas denuncien tales eventos. Este tipo de incidente no es raro en las regiones costeras de Rusia, donde la mafia ejerce influencia sobre los comerciantes locales, a menudo utilizando la violencia para asegurar el cumplimiento de sus exigencias. En enero de 2013, Moscú vivió un ataque impactante que dejó a la ciudad en shock. Aslan Usoyan, uno de los líderes mafiosos más poderosos y temidos de Rusia, fue atacado a tiros en el centro de la capital. El ataque ocurrió a plena luz del día, en una calle concurrida cerca del mercado Danilovsky, en el barrio de Taganka. Usoyan, de 75 años, conocido como el abuelo debido a su larga trayectoria en el submundo del crimen, fue una figura central en la organización criminal rusa, comandando vastos territorios y negocios ilícitos durante décadas. El fin de Usoyan no fue un incidente aislado, sino un reflejo de las tensiones dentro de la mafia rusa, que disputaba poder y control de diversas actividades delictivas, incluyendo extorsión, tráfico de sustancias ilícitas y juegos de azar. La investigación sobre su fin reveló que el ataque fue cuidadosamente planeado, realizado por tiradores profesionales y ejecutado con precisión. Fue alcanzado mientras caminaba hacia su coche y el tirador, que parecía estar al tanto de los movimientos de Usoyan, disparó varias veces, hiriéndolo fatalmente. La veloz reacción de las autoridades y el intento de brindar socorro no fueron suficientes para salvar al mafioso, quien falleció antes de ser trasladado al hospital. El ataque a Aslan Usoyan generó una serie de especulaciones sobre los responsables del crimen. Algunos señalaron que el crimen fue una represalia interna dentro de las facciones mafiosas rivales, mientras que otros sugirieron que podrían estar involucradas fuerzas externas, incluyendo autoridades u otras organizaciones criminales con intereses conflictivos. La policía moscovita, aunque inició una extensa investigación, enfrentó grandes dificultades para obtener información precisa, ya que el inframundo del crimen ruso se caracteriza por su lealtad rígida y por la cultura del silencio entre sus miembros. Usoyan, que nació en Georgia, se convirtió en una figura central en el crimen organizado ruso tras la caída de la Unión Soviética. Estaba involucrado en diversos negocios ilícitos, pero fue especialmente conocido por su habilidad para gestionar y expandir la influencia de la mafia rusa, tanto en Rusia como en el extranjero. En una operación a gran escala realizada por la policía española, una de las mayores redes de tráfico de sustancias ilícitas y lavado de dinero de la mafia rusa fue desmantelada. El foco de la operación fue un grupo de mafiosos rusos que operaba principalmente en España, donde estableció una base sólida de operaciones ilegales. La investigación se intensificó cuando la policía española, trabajando en conjunto con autoridades internacionales, obtuvo información detallada sobre las actividades de la organización. La operación, que contó con la colaboración de diversas unidades policiales y agentes de inteligencia, resultó en la detención de 9 individuos, considerados piezas clave dentro de la estructura de la organización criminal. Los miembros de la mafia rusa en España, conocidos por su estricto control sobre sus operaciones, utilizaban una red de empresas fachada para lavar el dinero proveniente del tráfico de sustancias ilícitas. Además, estaban involucrados en actividades de extorsión y amenazas a empresarios locales, que a menudo se veían obligados a colaborar con los criminales para garantizar la supervivencia de sus negocios. Las empresas que participaban en este esquema eran utilizadas para ocultar las grandes cantidades de dinero generadas por las transacciones ilegales, dificultando a las autoridades rastrear el origen de los fondos. Durante la operación, la policía española logró incautar una cantidad significativa de dinero y bienes de alto valor, incluidos inmuebles y automóviles de lujo. Aunque la detención de 9 miembros de la organización representó un avance importante, las autoridades continúan monitoreando e investigando otras células mafiosas que aún operan en la región y que podrían estar involucradas en actividades delictivas similares.
En un escenario de alta tensión, la cámara captó el momento de un encuentro perturbador que involucró a un luchador profesional y a un grupo de hombres armados vinculados a actividades criminales en Rusia. El vídeo, que circuló ampliamente, comenzó con una escena aparentemente tranquila, pero pronto se transformó en un enfrentamiento. El luchador, identificado como un profesional respetado en su deporte, se encontró en una situación de extrema vulnerabilidad cuando su esposa fue atacada verbalmente por un grupo de hombres. Sin embargo, la respuesta del luchador fue inmediata. Con un control impresionante y habilidad de combate, se lanzó a la acción, enfrentando a los criminales de manera agresiva y precisa. En segundos, lo que pudo ser un simple acto de intimidación se convirtió en un combate físico, donde el luchador dominó rápidamente la situación. La cámara, registrando los detalles del ataque, mostró la violencia pura mientras él neutralizaba uno a los criminales con movimientos rápidos y eficaces. El 31 de agosto del año 2018, Alexander Zakharchenko, quien era el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, perdió la vida en una explosión que tuvo lugar en un café situado en el centro de Donetsk, en la región oriental de Ucrania. Zakharchenko, figura clave en el conflicto entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos, fue blanco de un atentado que sacudió la región y aumentó la tensión en el ya volátil escenario de la guerra en Donbass. La explosión que acabó con la vida de Zakharchenko ocurrió en un café de Donetsk, donde el líder rebelde estaba acompañado de otros oficiales de su gobierno. La explosión fue rápida y devastadora, alcanzando a Zakharchenko directamente. El atentado fue cuidadosamente planificado, con la intención de eliminar a una de las figuras más importantes en el conflicto separatista apoyado por Rusia. La autoría del ataque fue discutida de inmediato, surgiendo diversas teorías. Algunos indicaron a los propios adversarios internos dentro del movimiento separatista, mientras que otros sugirieron la posibilidad de una operación llevada a cabo por servicios de inteligencia ucranianos o fuerzas aliadas. Zakharchenko, que se convirtió en el líder de la República Popular de Donetsk en 2014, tras la declaración de independencia de la región, fue uno de los principales responsables de la organización y articulación del movimiento separatista, que buscaba la separación de Ucrania y la integración de la región al territorio ruso. Su gobierno se caracterizó por una rígida centralización del poder y por constantes enfrentamientos con las autoridades ucranianas, resultando en una guerra que ya llevaba varios años. Durante su mandato, él estuvo en la primera línea de decisiones políticas y militares, con el apoyo directo de Moscú, que proporcionó no solo apoyo diplomático, sino también recursos financieros y materiales para los separatistas. El atentado que acabó con la vida de Zakharchenko generó una reacción inmediata de solidaridad de los separatistas prorrusos, quienes rápidamente acusaron al gobierno ucraniano de ser responsable por la muerte de su líder. La comunidad internacional, por su parte, se vio una vez más dividida sobre las causas del ataque. El caso generó un vacío de poder en la región, lo que alimentó una lucha interna entre las facciones separatistas, aumentando aún más la inestabilidad en el área controlada por los rebeldes. El inframundo ruso está marcado por una estructura de poder única y rigurosa, donde las figuras más respetadas son los Vori Vysakone, o ladrones en la ley. Este grupo criminal mantiene un código de conducta inflexible, fundamentado en la lealtad absoluta a su propio sistema, lejos de cualquier cooperación con las autoridades. A diferencia de otras organizaciones mafiosas, como la mafia italiana, que frecuentemente intentan mezclarse con el poder legítimo, los Vori Vysakone rechazan cualquier forma de integración con el gobierno o la sociedad legal. En diciembre de 2015, una operación de las fuerzas de seguridad rusas sacó a la luz un ejemplo claro de la violencia y la complejidad del submundo de los Vori Vysakone. La policía de Moscú, apoyada por fuerzas especiales, interrumpió una reunión crítica entre dos facciones rivales de los Vori. El encuentro tuvo lugar en un club de campo en las afueras de la capital rusa, donde estaban presentes 53 hombres, muchos de los cuales con antecedentes penales. La reunión tenía como objetivo resolver un desacuerdo sobre un BMW robado. Un miembro de un grupo había vendido el coche a un miembro de otro, sin informar que el vehículo era robado. El comprador, al descubrir el fraude, buscó compensación o represalias, lo que generó una reunión tensa. Durante la operación policial se encontraron varias armas y muchos de los hombres presentes fueron detenidos.
Esta operación representa un vistazo a lo que es el mundo de los Boribesakone, un universo donde la lealtad al código de los ladrones en la ley es más importante que cualquier alianza con el sistema legal o cualquier tipo de moralidad convencional. A diferencia de otras organizaciones criminales, estos grupos operan como una red completamente cerrada, rechazando el sistema legal en favor de su propia forma de justicia. Cuando se enfrentan a una traición, como la venta de un objeto robado, resuelven las disputas de manera brutal, con represalias rápidas y muchas veces fatales. En septiembre de 2024, una historia de violencia y poder en Rusia atrajo la atención internacional después de que un tiroteo fatal ocurriera en las instalaciones de uno de los imperios empresariales más influyentes del país. El incidente involucró al exmarido de una de las mujeres más ricas de Rusia, llamada Tatiana Bakalchuk, que tras una disputa fue arrestado y acusado. El tiroteo ocurrió en una sede empresarial donde el exmarido, identificado como Vladislav Bakalchuk, un conocido empresario, abrió fuego contra un grupo de empleados y guardias de seguridad, resultando en el trágico fallecimiento de una de las víctimas y dejando a otras gravemente heridas. El caso rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del país, no solo debido al evento en sí, sino por las implicaciones más amplias que involucran las relaciones de poder, dinero y violencia entre las élites rusas. La víctima mortal, un colaborador de larga data del imperio empresarial, fue alcanzada de manera fatal en el lugar, mientras que los otros heridos fueron rápidamente atendidos. La policía fue llamada y, tras una investigación inicial, arrestó a Vladislav, quien ya tenía un historial de disputas con su exesposa, una figura central en la élite financiera de Francia. Las motivaciones subyacentes detrás del tiroteo todavía están siendo minuciosamente analizadas, pero se especula que el conflicto podría estar relacionado con cuestiones de control sobre el extenso imperio empresarial que la expareja había construido conjuntamente. El imperio, que abarca diversos sectores de negocios de gran envergadura, fue uno de los más grandes y exitosos del país, con inversiones significativas en industrias como el petróleo, el gas y la tecnología. Sin embargo, con el divorcio y la subsecuente separación de bienes, Vladislav parece haber quedado descontento con la división de las propiedades y la gestión del imperio, lo que podría haber llevado a un enfrentamiento violento. La detención de Vladislav generó aún más especulación sobre lo que sucede entre bastidores del poder en Rusia. Intentos de ocultar las verdaderas motivaciones detrás del crimen comenzaron a circular, con rumores que sugieren que no actuó solo. La investigación continúa desarrollándose y las autoridades intentan comprender completamente los eventos que llevaron a la tragedia. El 30 de julio de 2018, un evento de extrema violencia y misterio sacudió la ciudad de Moscú, cuando el jefe de la mafia rusa, uno de los criminales más buscados de Rusia, perdió la vida en un tiroteo durante una fiesta exclusiva en una lujosa mansión. El fin de Sergei Pichuga Karpov, líder de una facción criminal involucrada en extorsión y tráfico de sustancias ilícitas, se convirtió en uno de los incidentes más comentados en Rusia y en otros lugares. Karpov estaba en una fiesta privada celebrada en una casa de campo fuera de la ciudad, cuando varios hombres armados irrumpieron en el lugar. Según testigos, los atacantes estaban bien entrenados y coordinados, disparando tiros hacia el líder mafioso, quien no tuvo oportunidad de reaccionar. Fue alcanzado en plena celebración frente a sus asociados y amigos. El lugar, lleno de figuras destacadas del inframundo del crimen, fue rápidamente tomado por el pánico y la confusión. El fin de Karpov no fue simplemente un crimen aleatorio, sino el resultado de una disputa interna por el liderazgo entre facciones rivales de la mafia. Los motivos detrás del ataque aún generan especulaciones, pero se cree que fue una represalia por desacuerdos sobre el control de territorios y operaciones criminales en el país. La violencia fue inmediata y brutal, con los criminales abandonando el lugar rápidamente después del crimen. La policía llegó poco después, pero los responsables del crimen nunca fueron identificados, lo que alimentó aún más las leyendas sobre la impunidad que rodea al crimen organizado en Rusia. La situación revela la compleja red de alianzas y enemistades que permea el submundo criminal ruso, donde la violencia es una constante y la lealtad es frecuentemente sustituida por intereses personales. No olvide suscribirse para poder ver más videos similares a este.